Cuestiones varias. Recuerdo a los que no estuvieron o no prestaron atención o se perdieron. Esta semana hay teórico, está viendo teórico, esta semana hay práctico. La semana que viene es una semana reservada para rendir finales. La mayoría de ustedes probablemente no tienen ningún final para rendir, lo cual va a ventaja de ustedes. La normativa dice que no puede haber actividades obligatorias. Podría haber teórico, pero yo voy a estar tomando finales, así que no va a haber teóricos, no va a haber prácticos. No se la tomen de vacaciones porque el 30 es el segundo parcial, ¿sí? Y ahora ya saben cómo son los parciales y que no lo puedes preparar un fin de semana antes. También la semana que viene va a ser el recuperatorio. Lunes o martes, o lunes y martes, todavía está por decidir. Va a ser vía PEDCO. Y los detalles finos se los vamos a mandar por PEDCO. Si a algo le pasa a PEDCO, se los haremos llegar por WhatsApp. Pero en principio PEDCO. No. Si se cae PEDCO el día que... Si está caído PEDCO el día que tienen que hacer el examen, es otra cosa. Estoy hablando de los detalles para hacerlo, que se los mandaremos la semana pasada. Si justo yo digo, el jueves o el viernes, este jueves o viernes, les quiero mandar las cosas, de contarles cómo va a ser, y está caído PEDCO, bueno, nos comunicaremos por ahí. Si se cae PEDCO el día del examen, correremos el día del examen, ¿sí? Y la idea de la ventana de tiempo es que si se cae PEDCO, no hay nada que hacer. Si a uno de ustedes que tiene que hacer el examen ese día se le cae internet, esa es la idea de que tengan una ventana de tiempo, o sea que no lo dejen al último momento, cosa de que si se cae internet en Bariloche a la tarde, ustedes ya lo tienen hecho a la mañana. Y si pasa algo a la mañana, tienen opción de, tienen tiempo hasta la tarde o hasta el día siguiente, dependiendo de cuánto dure. Las personas desaprobamos el recuperatorio, tenemos que volver a cursar la materia del año que viene. Correcto. Eso es bueno, no. No. Si ustedes no logran aprobar el recuperatorio, se pierde la regularidad de la cursada. Eso quiere decir que tenés tres opciones. Recursar, te volvés a anotar y recursás el año que viene, si quisieras. Tratas de rendirla libre, como en condición libre, que es bastante difícil, pero no es imposible. Sobre todo si lo que haces es tratar de mantenerte viniendo y siguiendo la cursada como si estuvieras viniendo. O sea, no vas a tener exámenes, no te va a contar, pero siempre es más fácil rendir libre si de hecho estuviste a lo largo de todas las teóricas y de todos los prácticos. Y la tercera opción siempre está que, decís, esto no me gusta nada y no lo rendís. Nadie te obliga a recursar. Pero en principio, lo ideal sería que no pierdan la materia, lo ideal sería que empiecen a estudiar temprano, que hagan las consultas a tiempo y que haya que recuperar lo menos posible. Porque, cada parte, el problema no es solamente una cuestión de estudio, sino que es una cuestión de circunstancias. Si justo les pasa algo el día del recuperatorio y no pueden rendir el recuperatorio, no hay recuperatorio. Entonces, traten de no quedar a merced del destino y los infortunios. Siempre traten de sacar las cosas lo antes posible, cosa de tener tiempo y espacio para imprevistos. Bueno, lo que estuvimos viendo, las últimas tres teóricos, con bastante, no es tanto detalle, pero con bastante diversidad, como para que se haga una idea de que un poquito ir más allá de lo que suele estar en los libros de texto. Yo todavía no subí los capítulos porque tengo que elegirlos. Lo que hay tanto en el Curtis como en el Solomon es bastante acotado, desarrollo. Yo cuando yo tuve ese primer contacto con la biología del desarrollo y me pareció algo como... y después hice una materia de biología del desarrollo, aprendí mucho de biología del desarrollo y me di cuenta de que con eso que ves al principio, no
es preferible ver un poco más y ver la diversidad y las cosas más interesantes que tiene, que simplemente mencionarlo por mencionarlo. Así que yo les voy a subir después los capítulos y después voy a ver si subo. Tengo algunas otras referencias un poco más avanzadas, creo que la mayoría de los textos esos están en inglés, pero se los voy a dejar por las dudas que quieran tenerlas a mano para mirarlos. Todo lo que vimos hasta ayer está relacionado con desarrollo embrionario. Cuando se habla de biología del desarrollo, de embriogénesis, de ontogenia, en general se piensa siempre en el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario se define como el desarrollo que lleva el cigoto durante un periodo que se define como embrionario hasta un momento que deja de ser un embrión. ¿Cuándo es ese momento? Bueno, no es súper obvio. La regla más o menos que se usa, así como a ojo de buen cubero, es que es cuando el organismo emerge de la cáscara del huevo o la membrana que protege el huevo, ¿sí? Eso se llama eclosionar. La eclosión muchas veces no es algo tan obvio, muchas veces la eclosión sucede en un periodo que claramente todavía es embrionario. Entonces, cuando algo deja de llamarse embrión y pasa a ser una larva o un individuo adulto es variable según los grupos y según las definiciones. Pero lo importante en general es que el periodo embrionario se caracteriza porque hay un cierto nivel de independencia del ambiente, ¿sí? De alguna manera el organismo en desarrollo está haciendo una interacción relativamente acotada con el entorno, ¿no? Ahora bien, el desarrollo continúa a lo largo de toda la vida. O sea, nosotros no se acaba el desarrollo cuando nacemos, no se acaba en el parto. Continúa toda la vida, continúa durante todo el periodo de crecimiento y desarrollo en mamíferos. Es muy claro como lo que nace es muy distinto al adulto y hay muchas etapas en el medio, hay muchas cosas que pasan y eso también es desarrollo. El desarrollo también es todo lo que pasa hasta la muerte. Incluso los procesos de envejecimiento también son parte del desarrollo. Y por eso es que además del desarrollo embrionario hay todo un conjunto de procesos biológicos que conforman lo que llamamos el desarrollo postembrionario, ¿sí? El desarrollo postembrionario empieza cuando termina el desarrollo embrionario. Por lo tanto, va a quedar definido en función de dónde se define para un grupo determinado que terminó el desarrollo embrionario, sucede la eclosión y empieza la vida postembriónica. Y eso cambia mucho porque hay distintas estrategias de desarrollo que forman parte de los ciclos de vida. Y en ese sentido aparecen dos grandes tipos de desarrollo, ¿sí? Como son dos grandes extremos de desarrollo que en realidad tienen ejemplos intermedios en su gran mayoría. El desarrollo directo y el desarrollo indirecto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de la metamorfosis, que es un proceso postembrionario que tiene que ver con especies que tienen desarrollo indirecto, que nacen con un formato muy distinto, morfológico y funcional al de los adultos, y necesitan hacer un cambio importante en su morfología para poder alcanzar en la morfología del adulto. Y vamos a hablar también de las consecuencias ecológicas y evolutivas que tiene esa metamorfosis. Otro proceso importante y muy interesante que ocurre a nivel postembriónico es los procesos de regeneración, que es la capacidad que tienen los organismos de reemplazar partes perdidas, partes que se perdieron por algún motivo. Y finalmente vamos a hablar un poquito de esta idea de senescencia, el envejecimiento, y cuáles son, digamos, los procesos y las posibles causas o razones que hacen a que exista el envejecimiento. Entonces, pensemos un poco, uno cuando habla de desarrollo y de procesos de desarrollo puede tratar de acumular todos esos distintos procesos de desarrollo, así como vimos
clivaje, gastrulación, morfogénesis. Todos forman parte de lo que podemos llamar trayectorias de desarrollo, ¿sí? Son como caminos determinados que llevan de una morfología de un huevo a un adulto funcional. Un ejemplo de una trayectoria de desarrollo es la embriogénesis, ¿sí? Todo lo que estuvimos hablando es una trayectoria de desarrollo. Te lleva de un huevo cigote a un adulto. Y en este caso, este tipo de desarrollo es lo que llamamos un desarrollo de tipo directo, ¿sí? Directamente eclosionan del huevo un individuo que puede ser más pequeño, pero que es muy parecido al adulto. Otros ejemplos pueden ser tipos de desarrollos postembrionarios. Por ejemplo, tenemos desarrollo indirecto. El desarrollo indirecto es cuando, intercalado con el estadio adulto, hay algún tipo de estadio bastante distinto, de modo que lo que eclosiona del huevo al final de la embriogénesis no es un individuo similar al adulto, sino es un individuo bastante distinto. Algún tipo, típicamente se lo llaman larvas. Son individuos, estadios que típicamente son muy distintos, no solo morfológicamente, sino además ecológicamente. Esa larva tiene que pasar por otro proceso de desarrollo para alcanzar la morfología del adulto, y ese proceso es lo que llamamos metamorfosis. Otro ejemplo es lo que vimos en la clase de biología reproductiva, que es la reproducción agamética. La capacidad de un adulto, sin pasar por gametas y un cigote, por una única célula, de generar nuevos adultos y cada uno recupera la morfología inicial. De esa ya hablé la vez pasada, así que no voy a hablar. Pero sí voy a hablar de esta otra trayectoria, que es la trayectoria que lleva a un adulto que ha perdido un fragmento pequeño o importante de su cuerpo a recuperar eso que perdió y recuperar su morfología original, ¿sí? O sea que podemos pensar estas trayectorias como distintas maneras de hacer un adulto, una morfología de adulto. ¿Cómo puedo hacer un adulto? Lo puedo hacer con desarrollo directo, lo puedo hacer con una combinación de desarrollo indirecto y metamorfosis, lo puedo hacer por reproducción agamética, o lo puedo hacer reconstruyendo un adulto fragmentado en un adulto completo. ¿Sí? Entonces, esta y estas son trayectorias embrionarias, implican desarrollo embrionario, y metamorfosis y estos de reproducción agamética y regeneración son postembrionarios. Bien, entonces, veamos un par de ejemplos de desarrollo directo e indirecto, a ver si queda bien claro cómo funciona. En el desarrollo directo, del huevo eclosiona un individuo que es bastante similar al adulto, ¿sí? Puede faltarle algunas cosas, probablemente no sea sexualmente maduro, pero en general uno puede reconocer cómo va a ser el adulto a partir de lo que sale del huevo. Es un ejemplo claro en cocodrilos, es lo que vemos muchas veces en aves, es lo que vemos en mamíferos. Pero también vemos desarrollo directo, por ejemplo, en grupos que normalmente tienen larva, como por ejemplo hay una estrella de mar, una especie de estrella de mar, que todo el desarrollo ocurre internamente y lo que sale es una estrellita en miniatura. Hay muchos grupos de insectos que tienen un tipo de desarrollo que se llama o ametábolo o hemimetábolo, en lo cual lo que eclosiona es un individuo que, si bien no tiene ni el tamaño ni la morfología completa del adulto, es bastante parecido. Este, por ejemplo, es un individuo recién eclosionado de un grillo, ¿sí? Es muy parecido a un grillo, solo le faltan las alas y algunas estructuras más que van desarrollándose a medida que el grillo vaya creciendo y vaya mudando. Pero en principio, ustedes lo miran y reconocen el adulto del cual salió. En cambio, en el desarrollo indirecto, lo que ocurre es que del envoltorio del huevo
eclosiona un juvenil bastante distinto en forma y ecología al adulto. ¿Cuán distinto? Y depende. ¿Sí? Hay casos que son realmente muy distintos y hay casos donde por ahí no es tan distinto. Y entonces uno se pregunta si realmente amerita llamarlo larva o es simplemente un juvenil pequeño que por sus características de crecimiento se ve un poquito distinto. Por ejemplo, las larvas de peces no son tan distintas, uno reconoce el pez. Hay algunas larvas de peces que son muy distintas al adulto porque el adulto está muy modificado. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo se llamaban? Esos peces que viven pegados contra el suelo de costado. No, que viven pegados, son peces que tienen un hábito que viven de costado, típicamente en el suelo, en el fondo del mar, y entonces son súper aplanados, tienen color de un lado y del otro no, y tienen los dos ojos, se corren de un solo lado. El lenguado, gracias. Me salían los dos nombres en inglés y no tenía mucha gracia. En ese caso, la larva que eclosiona el huevo de un lenguado es una larva bilateral, con los ojos como corresponde, bastante chiquita y tiene una forma más parecida a la de cualquier otro pez normal. Y sufre una metamorfosis en que se apoya de costado y ocurren todos esos cambios que llevan a la morfología del adulto, con los dos ojos de un solo lado, un lado blanco y un lado del color del sustrato. Y todo eso ocurre durante la metamorfosis como un desarrollo postembrionario. Pero les voy a mostrar algunos casos un poquito más alejados. Uno es un nemerteo. Los nemerteos son un grupo de gusanos marinos. La mayoría viven en el fondo. Son predadores. Cuando uno los junta o los ve, los saca de su sustrato, tienen más o menos un formato alargado, no tienen ningún tipo de estructura dura, así que se estiran bastante. Cuando estos nemerteos o gusanos cinta ponen huevos, la larva que eclosiona es algo así. Se llama larva pilidio y es una larva que vive en la columna de agua, come plancton, y de esta larva va a haber una metamorfosis, que le damos un toque, que te lleva al juvenil de un gusano como este. Otro ejemplo en este caso en anélidos es una especie de anélidos de mar que se llaman ohuénidos, es Ohuenia fusiformis. El adulto es un gusano reconocible como anélido, con sus segmentos, sus quetas, forman estos tubos de piedritas pegadas a una base de moco, y en esos tubos viven y se protegen. Son detritívoros, viven en el fondo del mar. Esta es la larva, que parece una nave espacial o un satélite. Esta larva es planctónica, es pelágica, vive en la columna de agua, bentónicos que viven en el fondo del mar, pelágicos que viven en la columna de agua, come plancton. Y esta larva se va a transformar en un juvenil de este gusano mediante metamorfosis. ¿Sí? ¿Qué es detritivo? Que come detritos. Los detritos es un tipo de dieta que es básicamente lo que nosotros llamamos carroñero, pero no, el carroñero es como que come animales muertos, ¿sí? Que es más específico, es como un carnívoro vago o miedoso. En cambio, el detritívoro come cualquier tipo de detrito, de restos orgánicos, que ya sean excreciones o pedazos de animales que se les van cayendo, pedazos de animales muertos, materia orgánica. En el fondo del mar hay como una lluvia constante de material orgánico, de cosas que van muriendo más arriba y van cayendo, y se juntan en el fondo, y estos animales van y se alimentan de eso. Otro ejemplo, un poco más local, es una especie que se llama el Sodes gárgola. ¿Alguien sabe qué es? Sí. Capaz la vieron. No, pero algo cordata. Si fueron al Frey, la han visto. Quizás. Si fueron al Frey en primavera.
Como todos los anfibios, es un adulto que es terrestre, mayormente terrestre, y es carnívoro, ¿sí? Come insectos y otras cosas. Y la larva es bastante distinta, es un renacuajo que es acuático y es detritívoro, ¿sí? O sea que todos estos son ejemplos de distintos grupos de desarrollo indirecto. Dentro de todo, acá se ve bastante el plan corporal que va a tener el adulto. No tanto, pero se ve bastante más que, por ejemplo, en los ejemplos anteriores. Sí, son estos. Lo que pasa es que si lo pones con un fondo con luz abajo para sacar la foto, son esos. Y vamos a un último ejemplo, ya más conocido, es Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. Es un díptero. Los dípteros forman parte de un grupo de órdenes de insectos que se llaman holometábolos. Se llaman holometábolos porque tienen desarrollo indirecto. Tienen un adulto que es volador, sacarívoro, tiene un aparato bucal especial que funciona como una esponja, lo que hace es chupar de superficies sustancias húmedas que tengan típicamente azúcares o alimentos disueltos. Su larva, algo lo vimos la vez pasada, es una larva, blanca, chiquita, bastante distinta a la mosca. Y de hecho, en esta larva no hay casi nada de la mosca que se ve en el adulto. Los ojos, las alas, las patas están todas metidas acá adentro de esta larva, como en una cosa que se llaman discos imaginales, que son como grupitos de células que en el desarrollo embrionario van quedando aparte y que cuando se produzca la metamorfosis va a ser de esas células donde se van a formar todas esas partes adultas. Microbióvora quiere decir que come microbios de las superficies, o sea, se alimenta de levaduras, de microorganismos, ¿sí? Es como una especie de microcarnívoro, si quisiéramos. Es un poco difícil a veces definir exactamente, ponerle nombres a las dietas. Nosotros aprendimos en el secundario carnívoro, herbívoro y omnívoro, pero en realidad eso es como muy antropocéntrico, si uno quiere, ¿no? Porque en realidad, o cordadocéntrico, porque la mayoría de los organismos comen a otros organismos o algunos de sus partes o algunos de sus desechos. Entonces, a la hora de especificar un poco más, uno tiene que empezar a inventar palabras. Para eso es que aprendemos palabras que con sus raíces de latín y griego, para después poder aprender a inventar otras nuevas y aumentar la jerga. Bien, empecemos entonces por la metamorfosis, ¿sí? Deriva del griego metamorfosis, que quiere decir transformación transformante, que viene de meta, que quiere decir después o pasado algo, y morfo, que viene de forma. Y es el proceso en que se transforma la morfología larval a la forma adulta. Ese proceso, como vieron, puede ser más o menos drástico. Ya vieron que algunos son bastante más distintos del adulto que otros. Y en general son procesos de desarrollo que suelen estar disparados por hormonas, ¿sí? A diferencia de los procesos de desarrollo embrionario, que tienden como todos a ser bastante ordenaditos y seguir una especie de secuencia de un reloj interno, en general las metamorfosis están muy asociadas a el cambio en el estilo de vida de los organismos, y por lo tanto requiere una integración más fuerte de organismos que ya son más grandes, y típicamente esa integración se hace a través de la detección de ciertos tipos de señales ambientales que disparan ese proceso de metamorfosis, y que lo que hacen internamente es disparar cascadas hormonales que indican al resto del cuerpo que llegó la hora de hacer metamorfosis y de iniciar todos los procesos asociados con la metamorfosis, que son muchos y bastante complejos y varían muchísimo de grupo a grupo. Vamos a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, este es el dólar de arena,
que habíamos visto, que tiene esto que se llama larva pluteus, y termina, el adulto tiene forma de un erizo de mar aplanado, son esos que se encuentran en la playa, en las playas del Atlántico, y que tiene una metamorfosis. La vimos el otro día cuando vimos el video completo de desarrollo, en la cual lo que le ocurre a la larva es que va a reabsorber estos apéndices, que estos apéndices los tiene porque es una larva que flota y que necesita esos apéndices para mantener su flotabilidad y que el agua la lleve, los va a reabsorber y va a empezar a desarrollar toda una serie de cambios que incluyen el sistema que tienen los equinodermos, que se llaman pies ambulacrales, que son todas estas ampollitas con las que camina. Y acá ya empezó, ya tiene el disco, este es el lado aboral y acá abajo está la boca. Estas son las primeras espinas. Y eventualmente va a crecer para alcanzar esta morfología. Otro ejemplo es en los nemerteos heteronemerteos, que se llaman así porque la larva tiene bastante distinto al adulto, tiene desarrollo indirecto. Esta larva es una especie como una cápsula, una pequeña nave espacial, adentro de la cual se va a desarrollar el juvenil, ¿sí? Cuando emerge, lo que hay es un par de zonas de zonas. Esto es la forma que tiene. ¿Vieron esos gorritos? Esos gorritos que son como con forma de esos gorritos tipo de peque que tienen los alerones al costado. Bueno, esa es la forma que tienen estas larvas, ¿sí? Para que se la imaginen en 3 dimensiones. Son como así acampanadas, tienen una serie de cilias que baten, tanto en el borde como en el borde de esos lóbulos, y con esas cilias por un lado se mueven y por otro lado generan una corriente que llevan hasta la boca partículas, algas, partículas de plancton que se ingieren y le van dando energía. Con la energía que ganan durante ese periodo larval, lo que hacen es van construyendo en lo que llaman discos imaginales, que son conjuntos de células que se empiezan a replicar, van construyendo un individuo adulto o un individuo juvenil. En este estadio, lo que sucede es que ya está al final del desarrollo. Fíjense como esto que empezó siendo casi, digamos, tejido suelto, ya conformó un bloque de tejido organizado, y durante la metamorfosis lo que va a ocurrir es que básicamente esto que es el ya formado, el juvenil, adentro de su cápsula va a empezar a emerger primero de la lámina que lo rodeó, digamos, que dentro de la cual se formó, y después va a empezar a básicamente hacer un agujero en la pared de la larva y empezar a salir. Y acá ya se ve, esto que se ve acá, no sé si notan que hay como unas estructuras un poquito más opacas, dobles, eso es el cerebro. Y lo que va a hacer es, no solo va a salir, sino que además lo que va a hacer es que va, astutamente, porque nada, no hay que andar perdiendo energía, una cosa que va a hacer es que va a comerse los tejidos juveniles. O sea, todo lo que no es parte del juvenil se lo come para tener su primera comida. Y esto, una vez que se haya terminado de soltar, va a caer al fondo del mar y ahí va a empezar a reptar y a empezar su vida bentónica. O sea, la primera comida de su nuevo hábito carnívoro de este individuo es los restos de su propia cápsula materna. ¿La forma adulta qué tamaño tiene? Su adulto. La boca de estos gusanos es como un esfínter que está en el vientre, no está en la parte de adelante, sino en el vientre. Estos gusanos tienen una característica, después voy a buscarles algún video, tienen un surco en toda la parte de adelante, como un surco bastante grande que es sensorial, pero que pareciera, cuando uno los mira, pareciera que fuera la boca, ¿no? Que fuera como una boca larga, así como un cocodrilo. Esa no es la boca. La boca está
como un poquito más atrás donde termina ese surco y el lado ventral. Y es un equivalente, ¿vieron? ¿Se acuerdan del Principito? El dibujo del sombrero, la boa y el elefante. Bueno, estos pueden hacerlo de la boa y el elefante tranquilamente, mucho mejor que cualquier boa porque no tienen ninguna parte blanda. No, pero ¿qué tamaño tienen cuando son adultos? Los adultos depende de la especie. Tenemos algunos que son muy chiquititos. El tamaño varía mucho porque como se pueden estirar un montón, un individuo que cuando está contraído es así, estirado puede ser así de largo. Los hay más grandes. Hay unas especies que están viven en el fondo de los mares antárticos que son bastante grandes. Y hay una especie que hay registros y cálculos que probablemente pasaba los 30 metros de largo, haciendo el animal más largo que conocemos. Después, cuando veamos diversidad, vamos a volver sobre estos bichos. No son los bichos más celebrados, no son tan conocidos, pero son unos que yo estudié un montón, así que así como les tengo especial aprecio al desarrollo, tengo especial aprecio a estos animales. ¿Estos así? Pregunta. Sí. Y para pasar de dieta así tan de golpe, ¿no? No sé estos bichos porque no deben tener el estómago nada muy complejo, pero no sé. Pero, ¿cómo es el proceso ese? Porque entiendo que los organismos que son herbívoros no pueden aguantar la carne en su cuerpo, no les hace bien. Entonces, ¿cómo es adaptarse a una nueva dieta? Difícil, traumático. Por eso es que las metamorfosis son tan intensas. La diferencia más grande entre la dieta herbívora y la dieta carnívora tiene que ver con que la densidad de nutrición que tiene la carne es muchísimo más alta que la que tiene la materia vegetal. Y la parte de la materia vegetal es mucho más difícil de digerir. Por lo tanto, los organismos que son herbívoros necesitan mucho más tiempo que el material digerido esté en contacto con sus sistemas digestivos. Y por lo tanto lo que tienen son sistemas digestivos mucho más largos, ¿sí? Un renacuajo, por ejemplo, si ustedes lo miran, en la panza van a ver que el intestino hace una espiral, está todo enrollado, porque necesita un montón de intestino para lograr sacarle alimento a las algas que come, que forman la mayor parte. La dieta herbívora también es bastante pobre en nutrientes comparada con la dieta carnívora. Cuando el renacuajo metamorfosea a adulto, uno de los cambios grandes en esa metamorfosis es que justamente se acorta el intestino muchísimo. Hay una serie de procesos donde un montón de células del intestino desaparecen por muerte celular programada, son como reabsorbidas por el cuerpo y cambia toda la morfología del intestino. En general, durante la metamorfosis, los animales no comen. Otro ejemplo también bastante drástico son los tunicados. Los tunicados forman parte de un grupo que se llama urocordados. Son parientes, están emparentados con los cordados. Son no sé si los se llaman, son las ascidias. También son los piures. ¿Sí? Son unas cosas que cuando uno las ve típicamente en el intermareal son como una bolsa arrugada. Cuando están fuera del agua no tienen casi forma. Si están en el agua, a veces uno distingue que tienen como dos tubitos que se llaman sifones, ¿sí? Por uno entra en el agua y por el otro sale, y que cuando están fuera del agua es muy común que si uno los encuentra en la playa y los toca, sacan como un chorrito de agua, escupen un chorrito de agua. Los tunicados son sésiles, tienen una morfología, ya la vamos a ver más adelante, pero es muy distinta a la nuestra. Nadie diría que tienen nada que ver con los cordados y los vertebrados. Pero sin embargo la larva es una larva planctónica que tiene lo que uno podría interpretar como una especie de cabeza y una cola nadadora que tiene segmentos repetidos musculares, ¿sí? Durante la metamorfosis, esta larva es una vez más una larva planctónica. Son muy comunes, son súper comunes, de hecho algunas veces
se alimentan y se mueven acá, y lo que hacen es, en algún momento, estos van a bajar hasta un sustrato en el fondo, y ahí hacen una metamorfosis para empezar a transformarse en un individuo como esta. La metamorfosis es un proceso relativamente rápido, esto es un timelapse como muchos de los otros. Lo que hace es reabsorbe esa cola, desarrolla estructuras de fijación con las que se va a enganchar al sustrato y empieza a modificar todo su organismo para empezar a formar los tejidos que van a formar el tunicado adulto. Sí, este es un proceso que ocurre relativamente rápido después de que estuvo bastante tiempo en este formato. No, tiene una morfología interna bastante compleja. Lo que tiene por fuera es como una especie de revestimiento que tiene un sílice así como bastante duro. No es rígido, pero es bastante duro, como coriáceo, como de cuero. Y adentro lo que tiene es, básicamente lo que tiene es por un lado entra agua y adentro hay como una especie de red, como una canastita, que con esa canastita atrapa partículas de alimento en suspensión, las lleva con sillas hasta lo que es una especie del comienzo del tubo digestivo, y tiene un tubo digestivo que se abre acá adentro, y acá adentro lo que hay se llama sifón escurrente, sale corriente de agua con todos los productos de desecho. Y además tiene un pequeño corazón, un ganglio nervioso basal y gónadas, porque todos estos bichos después, cuando maduran sexualmente, tienen muchas gónadas. De hecho, lo que uno siempre come de todo este bicherío marino generalmente son las gónadas. Un ejemplo un poquito más familiar. Perdón, ¿evolucionó aparte de esa columna o compartimos también un ancestro? ¿O evolucionó tipo? Se cree que compartimos un ancestro. O sea, sabemos que estamos emparentados, o sea, lejanamente, y es muy probable, por como no tenemos otros parientes más cercanos que no tengan en absoluto una estructura así, es bastante razonable pensar que esa organización de una cola con segmentos musculares sea ancestral y compartida ancestralmente. O sea, que es lo que nosotros llamamos que es en cierto modo homóloga a nuestra propia columna vertebral o cuerda dorsal. Ahora vamos a un ejemplo un poquito más familiar, aunque no sé si habrán visto el proceso completo, que son las abejas. Las abejas son himenópteros, son insectos de un orden holometábolo que tienen desarrollo indirecto. Se desarrollan dentro del huevo, ¿sí? Y de ese huevo va a eclosionar una larvita dentro de la celda. Esa larvita se mantiene viviendo en la celda y es alimentada hasta que crece, y eventualmente lo que va a hacer es va a formar una pupa, que es un periodo de metamorfosis, y de esa pupa es la que va a emerger el individuo adulto. Fíjense la gran diferencia que hay entre una abeja adulta y las larvas de la que vino, ¿sí? Drosófila, los himenópteros, los coleópteros, los dípteros y los lepidópteros, o sea, las moscas y mosquitos, los escarabajos, las abejas y avispas y hormigas y las mariposas y polillas son todos grupos que son holometábolos. ¿Sí? Esto es cuando ya emergen, salen y se van. Un ejemplo más: la mariposa monarca. Del huevo, por desarrollo embrionario, sale una primera larva. ¿Sí? Esa larva es una larva que se alimenta de material vegetal. Son bastante voraces. Lo primero que hacen es comerse
la cáscara del huevo. Fíjense que esto no es tan distinto a lo que hacían los nemerteos. Se aprovecha todo. Comen plantas, para desesperación de muchos jardineros. Van generando mudas cada vez más grandes, de lo que ahora llamamos orugas, la forma larval, que en nada se parece a una mariposa, como verán. Y finalmente forma una última muda de transición, que es la pupa. Este es el empupamiento. Fíjense que acá mudó su piel larval para formar esta pupa. Y de esta pupa va a emerger el adulto, ¿sí? A través de un proceso de metamorfosis. ¿Cómo forman esa pupa? Porque yo entiendo que es como el proceso, pero muy fallero, se recubre. El recubrimiento es la piel del estadio pupal. O sea, los artrópodos tienen este plan corporal donde la pared del cuerpo está recubierta, su epidermis secreta un exoesqueleto de quitina, ¿sí? Ese exoesqueleto de quitina puede ser más duro o más blando, pero lo que tiene es que, así como las paredes celulares de las plantas y de los hongos, no crece, no se estira. A diferencia de nuestra piel, que va creciendo con nosotros, o de nuestros huesos, que crecen con nosotros, el exoesqueleto de los artrópodos tiene un tamaño fijo. Por lo tanto, para que pueda crecer, lo que tiene que hacer es cada tanto, tiene que sacarse de encima ese exoesqueleto y abajo forma otro. O sea, lo que hace una serie de lo que se llama mudas o ecdisis. En la muda, lo que hace es, previamente a la muda en sí misma, lo que hace es la epidermis secreta otra capita de exoesqueleto. Generalmente se secreta de una manera que todavía es más grande, o sea que la parte de abajo es más grande y por lo tanto está medio plegada, y es blanda todavía. Se va a endurecer en contacto en el aire. Y cuando hace la muda, en la muda lo que hace es rompe el exoesqueleto viejo, sale de adentro y se infla usando presión de la hemolinfa, que es el líquido interno que tiene, lo infla para alcanzar el nuevo tamaño, antes de que, por el contacto con el aire, ese nuevo exoesqueleto se endurezca y se vuelva rígido. Eso ocurre en las etapas larvales. También estas oruguitas van mudando de una oruguita más chiquita a una oruguita más grande. Cuando llega el momento de la metamorfosis, la última oruga, la última etapa larval, lo que hace es, en vez de mudar, formar la piel de otra oruga similar, más grande abajo, forma la piel de una pupa. Que eso es lo que se ve en el video. Entonces, esta piel, a su vez, durante que va a formar esa cáscara que se ve por fuera, esa piel es lo que la va a proteger y por dentro, por debajo, está creciendo durante la metamorfosis, que es otro estado de muda, está formando la piel del adulto. Cuando sale esa mariposa y rompe, lo que rompe es el exoesqueleto del estadio pupal. Además de eso, muchos, sobre todo los lepidópteros, mariposas y polillas, lo que hacen también es tejer una capa adicional de protección, ¿sí? En lo que se llama el capullo, cuando tejen, como el gusano de seda que teje ese capullo de seda alrededor, eso sí es adicional y lo hace el gusano antes de mudar. Si uno abre el capullo, adentro está la pupa con su piel pupal y adentro de esa piel pupal va a salir el adulto con su piel adulta. Los camaleones, las certilios en general también hacen eso, o sea, como las escamas que recubren, que protegen el cuerpo de los lagartos, de los cocodrilos, de las serpientes, son de queratina. La queratina tampoco crece y por lo tanto también tienen que mudar. De hecho, nosotros también mudamos. Lo que pasa es que nuestras escamas son minúsculas, son casi unicelulares y las mudamos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, de hecho,
gran parte del polvillo, vieron que uno en la casa no importa cuánto limpies, siempre hay polvo, ¿sí? Los que viven en calle de tierra, esto no cuenta porque sale polvo de todos lados, pero incluso si vivís en un edificio de departamentos arriba, donde no hay todo asfaltado, ¿verdad? Que siempre se junta polvo. Gran parte de ese polvo es nuestra propia muda que vamos dejando por ahí. El desarrollo indirecto tiene consecuencias ecológicas bastante importantes. ¿Por qué? Porque el nicho ecológico, es decir, el espacio ambiental que pueden ocupar los estadios larvales, suele ser muy distinto al del adulto, ¿sí? Fíjense, yo remarqué eso en casi todas las larvas, el estilo de vida y la dieta era muy distinta a la del adulto. Eso les da más capacidad para explotar ambientes heterogéneos en el tiempo y en el espacio. O sea que un individuo, una especie que tiene un ciclo de vida de este tipo, puede explotar en un momento de su vida un tipo de ambiente y después explotar otro tipo de ambiente. Entonces, si vive en un lugar donde tiene acceso a ambos tipos de ambiente, puede usar mejor los recursos distribuidos en ambos tipos de ambiente. Un animal con el desarrollo directo puramente bentónico nunca va a poder aprovechar el plancton. Un animal que vive todo el tiempo en la columna de agua nunca va a poder aprovechar los recursos bentónicos. Un insecto que toda su vida se alimenta de néctar nunca va a poder aprovechar la posibilidad de comerse el resto de la planta. Entonces, estos estadios intermedios además le permiten explorar más ambientes y sobrevivir en ambientes más diversos. Y es por eso que este desarrollo indirecto evolucionó un montón de veces, en un montón de grupos distintos. Por otro lado, permite acortar el desarrollo embrionario, ¿sí? ¿Por qué? Piensen que durante el desarrollo embrionario, todo lo que se hace tiene que ser hecho con los recursos del huevo, ¿sí? No hay otra. Entonces, eso implica que si uno quiere un individuo que esté bien formado, completo y funcional al final del desarrollo embrionario, va a tener que ponerle todos los recursos que va a necesitar. Y eso implica una inversión muy grande, ¿sí? Ahora, si uno tiene desarrollo indirecto, uno puede lograr que salgan individuos más pequeños, entonces hacer inversión reproductiva más pequeña. Por otro lado, esto también puede servir para que la postura del huevo sea en lugares más seguros, ¿sí? Un animal bentónico que vive en el fondo del mar, con un montón de otros animales que viven ahí, si pone sus huevos y quedan en eventos, y corre riesgo de que otras especies se lo coman, y si es una especie que tiene canibalismo por parte de otros individuos de la misma especie, que también se lo coman. En cambio, si logra poner huevos que generan individuos rápidamente que van a la columna de agua, esos individuos están a salvo por lo menos de la predación bentónica. Entonces eso les permite poner esos huevos en un lugar distinto al ambiente del adulto. Lo mismo con los huevos de los anfibios. Un anfibio adulto, una rana, un sapo, puede vivir en el sistema terrestre, pero los huevos que ponen necesitan humedad y necesitan cierto nivel de protección que no tiene el medio terrestre. Entonces los pueden poner en el agua. Y los pueden poner en el agua, ¿por qué? Porque tienen un estadio intermedio que puede vivir en ese agua y aprovechar además los recursos que están ahí. Todo esto hace además que entonces los adultos tengan que invertir menos en vitelo, en sustancia de reserva, ¿sí? Pueden poner huevos más pequeños, pueden poner más huevos. Y eso hace muchas veces a poder desplazarse hacia una estrategia. ¿Se acuerdan cómo se llama la estrategia donde se ponían muchos huevos chiquitos y poco inversión parental? Una letra. Habían estrategias R y estrategias K. Relean, todo vuelve. Y eso, por lo tanto, lo que hace entonces el desarrollo indirecto y la metamorfosis son procesos
que hacen a una mayor capacidad y diversidad ambiental y ecológica, y por lo tanto es una gran ventaja adaptativa, ¿sí? Y no es sorprendente, por lo tanto, que los grupos que tienen desarrollo indirecto tienden a ser muy diversos, ¿no? Como el caso de los insectos halometábolos, que es por ahí el ejemplo más marcado. Metamorfosis, ¿alguna pregunta? No vamos a ver ningún mecanismo específico en metamorfosis porque hay 1.000.000 y nos podemos pasar otro semestre hablando de metamorfosis. Aparte, ahora vamos a hablar de otro tipo de desarrollo postembrionario, que es la regeneración. La regeneración se puede definir a nivel de estructura morfológica como el reemplazo de una estructura corporal de un organismo adulto tras su remoción. Y es un proceso sumamente interesante. Este es el muñón recientemente amputado de una pobre salamandra. Y esto es una serie de fotos mostrando cómo esa salamandra tiene la feliz habilidad de regenerar un brazo completo. Y si se lo cortan de nuevo, lo va a regenerar de nuevo. Esta habilidad nosotros no la tenemos. Esta habilidad es un tema recurrente en numerosos esquemas de fantasía de ciencia ficción, incluyendo un superpoder muy típico, tanto de superhéroes como de supervillanos. Esta habilidad no la tenemos a este nivel. Nosotros no somos capaces de recuperar una estructura tan grande como un brazo perdido, pero sin embargo la regeneración va a ocurrir a distintos niveles biológicos, ¿sí? Entonces, hay cierto nivel de regeneración celular, ¿sí? Una célula que sufre daño puede regenerar partes perdidas. Por ejemplo, un axón de una neurona que se corta puede volver a crecer otro axón muchas veces. Células musculares que se cortan también pueden regenerar esas fibras perdidas, ¿sí? Nosotros podemos regenerar fibras musculares. Cuando sufrimos una herida que daña un músculo, ese músculo se recupera. También tenemos un montón de regeneración a nivel de tejido. Por ejemplo, nuestros tejidos, nuestros epitelios regeneran. La piel está creciendo todo el tiempo. Si uno hace un corte en la piel, esa piel sana. Si uno hace un raspón, en un raspón directamente se remueve. No es que es un corte que solamente se tiene que suturar solo, se pega de nuevo y listo. Cuando uno se hace un raspón o una herida lacerante de más profundidad, uno se quita un pedazo de piel. Y esa piel vuelve a crecer, ese tejido regenera, ¿sí? También hay órganos internos. El hígado se sabe que vuelve a recuperar su tamaño. Si uno tiene muchas veces gente que es operada del hígado porque tiene algún tipo de enfermedad que requiere remoción de parte del hígado, con el tiempo va a recuperar lo que resta, recupera el tamaño del hígado y la funcionalidad. El corazón, no el nuestro, pero el corazón de muchos animales, de los peces por ejemplo, puede regenerar. También puede regenerar estructuras, brazos, piernas, cabezas, colas. Y a veces puede llamar regeneración de cuerpo completo, que es la capacidad que tienen algunos organismos de volver a generar un organismo completo a partir de un pedacito chiquitito, ¿sí? Ese es como a nivel del organismo entero. Así como varía con los niveles biológicos, digamos con el nivel de organización, también varía la distribución de estos tipos de regeneración en cada tipo de organismos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos bastante de esto, tenemos bastante de esto, algo de esto y casi nada de esto, y olvídate de esto, ¿sí? Hay organismos que tienen el set completo. Por ejemplo, los mamíferos tenemos un gradiente que va desde algunos órganos, que podemos llegar a regenerar parcialmente, típicamente no totalmente,
Hay un caso bastante interesante de regeneración, bastante intensa a nivel de tejido, que es las astas de los ciervos. Las astas de los ciervos no son un cuerno. El asta del ciervo es un tejido que tiene hueso, que tiene piel por encima, que se pierde ese asta completa, dejando una herida, y que regenera temporada tras temporada. Hay ratones que pueden regenerar gran parte de la piel. Son ratones que de hecho tienen una piel adaptada para evadir predadores. Cuando el predador agarra, la piel se le suelta. Se quedan con la piel, con el cuero, y regeneran piel nueva. Incluso nosotros tenemos cierta capacidad limitada. Por ejemplo, en humanos juveniles, muy juveniles, típicamente por debajo de los 10 años, un corte del dedo que no llega a quitar completa la falange se puede regenerar. Sí, y de hecho, cómo se cura la herida inicial muchas veces hace que esa regeneración proceda o no. Por ejemplo, una costumbre muy común cuando en amputaciones es que se utiliza como un pedacito de piel para tapar y evitar infecciones, pero eso detiene cualquier proceso regenerativo. Ahí hicieron cambiar. Le ponían una crema. Le ponen una crema que mantiene. La gasa, que se iba regenerando cada vez que le tenían que cambiar la gasa, un poco de pelo arrancaba. Y bueno, sí, hasta que terminó de Sí, es complicado. Bueno, y uno de los motivos, una de las grandes preguntas que hay es, nosotros tenemos así, pero después tenemos parientes no tan alejados como los peces, anfibios y reptiles que pueden regenerar. Los peces regeneran las aletas, pueden regenerar un corte parcial del corazón. Los anfibios pueden regenerar brazos, la cola, córnea. Y después tenemos cosas como las planarias, que uno las puede cortar en pedacitos y cada pedacito regenera una planaria completa. E incluso habilidades como las de la hidra, que ya lo vimos en la clase de regeneración de reproducción asexual. La hidra, uno puede no solo cortar la hidra en pedazos y que cada pedacito forme una hidra pequeñita, sino que uno puede desagregar las células, las desagrega, y esas células solas se vuelven a agregar y regenerar el individuo. Así que, como verán, la gama es muy amplia, y una de las grandes preguntas de la biología evolutiva y de la regeneración es ¿por qué nosotros tan poquito y ellos tanto? ¿Sí? Es un campo muy amplio, y tiene de investigación muy activa, es súper interesante y tiene clarísimas implicaciones a nivel biomédico, además de las preguntas de ciencia básica. Hay mucho para estudiar sobre la regeneración. En general, los procesos regenerativos son de 4 tipos que pueden ser predominantes o combinados en un proceso de regeneración dado. Esos 4 tipos son regeneración mediada por células madre, ¿sí? O células troncales, que ahí lo que sucede es que hay un pool, una reserva de células no diferenciadas que son capaces de replicarse, de regenerarse, replicarse, y una de esas células hijas queda como célula madre y la otra se puede ir a diferenciar a un tipo de célula diferenciada. Y ahí hay 2 posibilidades: o tenemos células unipotentes, quiere decir que solo pueden dar lugar a un tipo particular de célula, o sea que tenemos células madre de neuronas, células madre de músculos, células madre del tejido conectivo. O tenemos células madre multipotentes que pueden dar lugar a cualquiera de estos tipos. Este tipo de regeneración es el más común que vamos a encontrar en mamíferos, ¿sí? Nuestras capacidades de regeneración están basadas en las células madre y típicamente están basadas en este tipo de células, ¿sí? Una de las grandes esperanzas de la medicina regenerativa es poder obtener
células multipotentes, y conociendo la biología del desarrollo y los mecanismos moleculares que cambian los patrones de expresión génica de estas células multipotentes y las llevan a diferenciarse a un tipo u otro. Entonces la idea, por ejemplo, es que uno puede generar a partir de estas células multipotentes, con la combinación adecuada de factores de transcripción que encaminen los patrones de expresión génica en la dirección necesaria, podamos construir en el laboratorio in vitro piezas de reemplazo para pacientes que han perdido esas partes. Entonces eso va desde cosas que ya se hacen, como cultivar piel para hacer trasplantes de piel para quemados, a cosas que se están investigando, como la posibilidad de hacer in vitro órganos completos, corazones, riñones, hígados, córneas, para poder trasplantar a personas que necesitan un trasplante de esos órganos. Y la idea principal es que el problema con los trasplantes actuales tiene que ver con que si uno trasplanta un órgano que formó parte de un individuo distinto, hay una gran posibilidad que el sistema inmunitario que recibe ese trasplante lo rechace. Ahora, si uno pudiera tener un órgano hecho con exactamente el mismo genoma que el que lo va a recibir con su propio genoma, uno no habría rechazo. Entonces, una de las grandes cosas que está tratando de hacer es cómo conseguir estas células y cómo convencerlas, indicarles que hagan músculo, tejido nervioso, tejido conjuntivo y todo junto formando órganos de reemplazo. Hay dos maneras de conseguir este tipo de células. La primera, la más, digamos, la más tradicional, si se quiere, es el uso de células embriónicas. Los embriones tienen de estas células, que es cuando empieza el clivaje, todas las células son totipotentes, pueden hacer cualquier otra cosa. Y algunas de esas células se pueden conseguir o de destruir embriones que son clonales con los embriones, o muchas veces quedan células que se pueden rescatar de cosas como la sangre del cordón de... ¿Cómo se llama? La sangre de los tejidos accesorios de los embriones humanos, como son el cordón umbilical. Todos esos motivos son más complicados porque hay que ser como... O te metes en problemas éticos importantes, como la generación y destrucción de embriones in vitro, o logísticos importantes, que es reservar células de alguien que nace para que quizás las necesiten 50 años, tiene un costo importante operacional, ¿sí? Mantener súper congeladas células a 60 años no es fácil y no es barato. La otra opción es decir, bueno, si todo se tiene que ver, si la diferencia entre esta célula y esta célula es solo un patrón de expresión génica, ¿qué impide que esta célula cambie su patrón de expresión génica para parecerse de vuelta a esta célula? Una que está especializada no puede desespecializarse. Esa es un modelo. O sea, el modelo tradicional decía, bueno, no, las células se especializan y cada vez que se especializan no se pueden volver para atrás. ¿Por qué se dice eso? Y porque no se ve. En la naturaleza no se ve que las células vayan para atrás. No se ve hasta que se ve. Porque muchas veces en muchos otros animales que sí regeneran, lo que uno ve es que sí, las células empiezan a ir para atrás. O sea que poder se puede. Otro lugar donde se ve es en las células germinales, la línea germinal, que son las células que van a dar las gónadas, que se tienen que mantener como en este estado permanentemente. Y entonces lo que se empezó a ver es buscar cuáles son los factores de transcripción que mantienen a las células en ese estado. O sea, cuáles son los factores de transcripción, cuáles son los genes que están expresando en las células que todo el tiempo se mantienen así. ¿Sí? ¿Cuáles son los comunes a todos los distintos ejemplos? Se identificaron a unos cuantos y se empezó a probar qué pasa si yo entonces trato de introducirle esos factores para que se expresen en células diferenciadas. Y lo que se encontró es que en muchos casos, tan poco como 4 genes, 4 factores de transcripción
solamente alcanzaban para volver una célula de acá a acá. Y para lograr, a partir de células diferenciadas, humanas, células totipotentes, madres. ¿Sí? Y eso es lo que se llaman, son células madre pluripotentes inducidas. Inducidas porque se las indujo a ser pluripotentes. Esta estrategia es una de las que más promete, porque es la menos complicada a nivel logístico y a nivel, ¿cómo se llama? A nivel ético. Tiene complicaciones, por ejemplo, los mecanismos que se utilizan para que esos genes se expresen, forzar la expresión de esos genes acá, son bastante intensitos para el genoma, en el sentido que uno lo que hace es medio que trata de meter al azar insertos para que el mensaje caiga en el lugar adecuado y se empiece a expresar, y eso muchas veces, meter cosas al azar en el genoma, tiene tanta posibilidad de hacer algo funcional como posibilidad de romper algo. Y si estamos hablando de algo que es médicamente aplicable, no está bueno generar una célula pluripotente para hacer un órgano que vas a implantar en una persona, corriendo el riesgo de que en ese proceso hayas disparado un oncogen y que esa que vas a implantar va a tener un proceso canceroso. No está bueno. Entonces, gran parte de los estudios y las investigaciones ahora en ese campo están orientados a tratar de lograr que métodos seguros de inserción de genes o de métodos seguros de lograr que se expresen esos genes en ese momento. Otro tipo de proceso que ayuda a regenerar es lo que se llama regeneración compensatoria. Esto es muy típico, por ejemplo, del crecimiento del hígado. Cuando los órganos tienen un control a nivel de todo el órgano, las células tienen una manera de comunicarse para saber el tamaño total del órgano, ¿sí? Y mantenerlo de ese tamaño. Las células que se van muriendo se van reemplazando por otras células, pero eso se hace a una medida justa para que el órgano mantenga su tamaño. Si algún tipo de trauma remueve parte del órgano y el órgano tiene un tamaño menor, ocurre un proceso de compensación donde hay una proliferación celular adicional que lo que va a hacer es reemplazar el tejido perdido hasta llegar al tamaño original. Eso, por ejemplo, es lo que ocurre en la regeneración del hígado, ¿sí? Lo que queda del hígado prolifera para alcanzar el tamaño de hígado original. No es una regeneración perfecta porque no se recupera la morfología original, ¿sí? Es como que lo que queda crece para ocupar el espacio que faltaba y un poco compensar las funciones. Otra vez lo que sucede es un proceso que se llama epimorfosis. En la epimorfosis lo que sucede es que células que están diferenciadas se desdiferencian y luego pasan a rediferenciarse a lo que haga falta volver a reconstruir. Esto es típico, por ejemplo, de la regeneración de los miembros de las salamandras, la regeneración de las planarias, la regeneración de los anélidos. Típicamente eso se puede ver porque lo que sucede es que las células no diferenciadas forman una masa medio blanquecina de células no diferenciables, o sea, como que no tienen mucha estructura particular, que se llama blastema de regeneración. Y de ese blastema se va a empezar a diferenciar los tejidos y órganos que van a formar la estructura adulta. Y por último, un último proceso es uno que se llama morfoalaxis o transdiferenciación, que lo que ocurre acá es que en vez de haber proliferación celular o desdiferenciación y rediferenciación, lo que ocurre es que células diferenciadas directamente se transforman en otro tipo celular, ¿sí? O sea que a partir de las células que ya tienen, el organismo reconstruye transformando esas células en otro tipo de células directamente, sin pasar por un estado intermedio no diferenciado. Es muy común que se hable de que hay regeneración, sobre todo epimórfica y morfaláctica, pero en general casi todos los procesos de regeneración tienen un combo de las dos. Ese último tipo de regeneración no se puede hacer muchas veces. No es, Va a quedar medio. en general te va a quedar un individuo más pequeño. A veces
es todo lo que hace falta. Por ejemplo, en hidra la regeneración es mayormente morfaláctica. O sea, vos podés, una manera de ver cuánto puede hacer por morfalaxis es si vos pones un inhibidor de la mitosis, de modo que el organismo no pueda hacer mitosis, todo lo que se regenere va a ser regenerado por morfalaxis. O sea, necesariamente va a haber un pasaje de células que solamente, digamos, se usa lo que se tiene. Y muchas veces se habla de que la regeneración es completamente morfaláctica cuando se puede hacer en ausencia de división celular. Pero típicamente vas a ver de los dos. Por ejemplo, un ejemplo en un pequeño gusanito anélido que vive en agua dulce, se encuentra en muchos estanques. Esto tiene este tamaño, debe tener 0,2 milímetros de ancho, o sea, de acá hasta acá. Hermosamente transparente, con lo cual uno, cuando lo mira a la lupa o al microscopio puede ver un montón de procesos, incluyendo el proceso completo de regeneración. Acá lo que vamos a ver es un gusano que ha sufrido una amputación más o menos a esta altura, ¿sí? Se le remueve la cabeza y lo que queda es la parte de atrás, que va a regenerar formando primero un blastema de regeneración y finalmente va a formar una cabeza nueva. La cabeza se distingue porque tiene, además de segmentos, tiene como una especie de trompa con forma de cono que termina en una especie de latiguillo o probóscis. Y acá lo que se ve, este es el tubo digestivo que acá se cortó, también se tiene que regenerar la boca, el cerebro. Esto que se está formando acá, ven que esta zona clara es el blastema de regeneración, y acá están todo un montón de procesos celulares y de separación de morfogénesis. Acá se está formando el sistema, los ganglios neurales nuevos, el cerebro nuevo se va a formar acá, fíjense cómo se empieza a levantar la trompa nueva y acá se empieza a invaginar la boca y a conectar con el tubo digestivo. Mientras que empiezan a crecer, van a empezar a crecer estas setas o quetas nuevas de los nuevos segmentos. Acá ya se produjo la morfogénesis y lo que está sucediendo es que se está estirando ahora para alcanzar el tamaño original. ¿Cuánto tardaste, profe? Entre 3 y 5 días. Otro ejemplo, que es el más común, el más conocido, es en las planarias. Las planarias, que se pueden encontrar, acá se encuentran planarias, se van a buscar en la orilla del lago, en una zona de un río que tenga poca corriente, levantan piedras y van a ver que a veces se encuentran planarias. Ustedes cortan en dos una planaria. La planaria lo que va a hacer es, primero va a cerrar la herida, ¿sí? Esta es la cola de la planaria. El mismo día de la amputación, lo primero que sucede es que se cierra la herida, crece la epidermis sobre sí misma para cerrar esa herida y forma lo que se llama un epitelio de cicatrización. Esta cola termina de cerrarse y ven que acá se enrolla y se empieza a formar esta zona blanca. Acá se va a empezar a formar el blastema de regeneración. Esta cola, esta parte posterior, lo que va a hacer es regenerar una nueva cabeza, ¿sí? Al tercer día vemos como este blastema de regeneración está creciendo, se ve todavía, se distingue claramente porque todavía no tiene todas estas células pigmentadas. Al cuarto día ya la planaria, si no está formada la cabeza del todo, ya recuperó la movilidad hacia adelante, que es una señal de que ha recuperado los impulsos que le hacen moverse unidireccionalmente. Y al cuarto día ya se empieza a ver la forma de la cabeza, incluyendo los ojitos, que son estos dos que están acá. Los ocelos más que ojos. ¿Sí? ¿Ven? Ahí está. Ya empieza a tomar forma y a formar la cabeza completa. A partir de acá casi todo lo que va a hacer es simplemente crecer esa cabeza hasta recuperar la morfología adulta. ¿Y la otra parte, la parte de la cabeza, tiene la capacidad de regenerar la cola? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, regenera una nueva cola. Regenera una nueva cola, la cabeza, y la cola regenera una nueva cabeza y terminas con dos planarias. Me olvidé, profe, que en la facultad le dieron así. Repartieron una planaria entre varios y todo el mundo tenía planaria chiquita en su casa.
Y si la corto en 8 partes, también. Es solamente 8 cortando- planarias. Es solamente cortándolo transversalmente, no Si lo cortaron generalmente también. también. ¿Son chiquititas, profe? ¿Eh? ¿Cómo las diferencias? ¿De qué? Cuando levantamos piedra, cuando así. ¿La ves? O sea, te tenés que hacer el ojo. Son chiquititas y son una cosita así. Pero es como, primero parecen como, típicamente como la vuelta de la piedra. Si está en la piedra y vos tenés la piedra fuera del agua, tenés una lámina de agua y se ve como una especie de, es como un moquito. ¿En el lago o en En el lago, yo las he encontrado en el lago. No sé si, en ríos puede ser una zona muy, así como muy tranqui. Pero más que nada en lagos. Tienden a estar como medio... Encontrás un montón o no encontrás ninguna. O sea que puedes pasarte dando vuelta a piedras y no encontrar ninguna hasta que encontrás una. También van a encontrar sanguijuelas. Chiquititas. En el caso de los platihelmintos, las planarias en particular, tienen un sistema de construcción del cuerpo muy interesante, que es que tienen células madre que todo el tiempo están construyendo el cuerpo. Se llaman neoblastos. Esas células madre son capaces de construir cualquier parte del cuerpo y son las responsables de la regeneración. Si uno irradia una planaria con rayos X y destruye por la radiación esas células, la planaria pierde la capacidad de regenerar. Y de hecho, eventualmente se muere porque esas mismas células que le dan la capacidad de regenerar son las que le están todo el tiempo renovando los tejidos. Y por último, salimos de regeneración y vamos a hablar de senescencia. Todo termina al fin, todo tiene un final. La senescencia tiene que ver con el largo periodo posreproductivo de los organismos que precede a su muerte. ¿Sí? Un par de términos interesantes es que la longevidad máxima de una especie se define como el periodo de tiempo más largo observado de supervivencia de alguno de sus miembros. O sea que la supervivencia máxima, la longevidad máxima del ser humano es igual a la edad de la persona que más vieja se murió. Sí, creo que, no sé si están 122 años, me parece que está ahora el valor. ¿Eh? Creo que sí. Eso es hasta ahora el máximo. O sea, si alguien vive 123 pasará a ser ese valor. O sea, no es un valor que se basa en lo que uno conoce y observa. Y ese valor es distinto a la esperanza de vida. La esperanza de vida es la edad a la que se espera que el 50% de los miembros de la especie todavía estén vivos. ¿Sí? Eso es un número mucho más estadístico y que va a cambiar muchísimo en función de cómo es la supervivencia temprana. ¿Sí? Una especie donde relativamente una vez que los individuos que nacen tienen buena chance de seguir vivos hasta su periodo reproductivo y más allá, van a tener una esperanza de vida más alta, más larga, que un individuo donde por cada millón de huevos que se ponen, un individuo sobrevive, ¿sí? Por más que ese individuo viva después 100 años. ¿Qué es la senescencia? Es el envejecimiento, ¿sí? Es una palabra que viene del latín, que quiere decir básicamente el envejecimiento, y es el deterioro asociado a la edad de las funciones fisiológicas necesarias para sobrevivir y reproducirse. ¿Sí? Es un concepto bastante básico, lo tenemos bastante incorporado como natural, porque nosotros somos un grupo con una marcada senescencia posreproductiva. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué envejecemos? ¿Por qué hay senescencia? ¿Es necesario que haya senescencia? ¿Es obligatorio? No estamos hablando de inmortalidad, que ya toqué el tema y que tiene que ver casi con una cuestión de azar. Podría no haber senescencia y si igual no habría inmortalidad. ¿Pero por qué senescencia? ¿Por qué no vivir hasta que te pasa algo que te morís? ¿Por qué envejecen los organismos? Porque se gastan algunas células. Podría ser, si bien muchas otras células se recuperan. La regeneración no alcanza. Claro, no hay recursos infinitos. No hay recursos infinitos. Bueno, no necesitas recursos infinitos.
En principio, si vos lográs todo el tiempo mantener una adquisición de recursos constante, vos podrías mantener tus funciones fisiológicas y metabólicas sin necesidad de senescencia. O sea que vos ahí decís que tiene una función, que habría como es una adaptación en cierto modo, es conveniente para que las especies, que sus individuos postreproductivos se mueran para que le hagan espacio a los más jóvenes. Una sola población, si no nunca te morís. O sea, no es que no envejeces y esperas a que te pase algo para morir. Sí, bueno, sí, habría más competencia, es verdad. No necesariamente eso implica que tengas que envejecer porque, bueno, si se acaba la comida uno se puede morir de hambre y eso no es en esencia. ¿Y puede ser porque se agotan las células madres y no podemos generar más como otras principios? Puede ser porque se agotan. Todas esas respuestas son posibles respuestas, son todas hipótesis de por qué envejecemos. Lo cierto es que no hay una respuesta, no se sabe cuál es la respuesta, pero no sé si se fijaron que hay como dos grandes conjuntos de posibles respuestas que vienen dando ustedes. Unas que tienen que ver con una cuestión más de desgaste, como de la idea de que la máquina se va gastando y al final falla, y otra que tiene que ver con una cosa como un poquito más intencional, entre comillas, que tiene que ver con algún tipo de adaptación, o sea, de algo que es a propósito. ¿Sí? El desgaste es algo que pasa, es, digamos, mala suerte, es la imperfección de la naturaleza. Mientras que lo otro es como, no, bueno, hay un motivo, digamos, hay una función al envejecimiento. Esas hipótesis se han planteado y todavía siguen vigentes. No hay una respuesta clara y no necesariamente la misma respuesta va a aplicar a todos los grupos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí sabemos? Una cosa que se sabe es que hay un compromiso a la hora de invertir recursos entre crecer rapidito, tempranamente y reproducirte, o gastar en mantenimiento y reparación. ¿Sí? Acuérdense que todos los procesos metabólicos y moleculares gastan energía. Esa energía es un recurso y ese recurso se puede invertir de distintas maneras. Se puede invertir a lograr que reparar el organismo, mantenerlo en pie, que funcione bien, o se puede invertir en crecer rapidito y formar muchas gametas, aprovisionarlas bien y pasar todos los recursos a la siguiente generación. ¿Sí? Casos extremos de esa especie de compromiso es lo que se ve, por ejemplo, en animales que crecen, adquieren recursos y en un momento hacen como un switch y empiezan a reproducirse y lo dan todo, lo dejan todo. Pasan todos sus recursos a la progenie, ya sea en forma de cuidados parentales, en forma de provisionamiento parental, y lo dan todo y se mueren porque quedan tan escasos de recursos que no gastan en repararse, no gastan en mantenerse y obviamente se necen y mueren rápidamente. ¿Sí? Eso es muy común en muchos animales. Hacen un switch y dicen, bueno, ahora tocó la hora de reproducirse y una vez que te reproducís ya está, lo diste todo, no quedó más nada. Entonces, cuando existe esa idea de que si un organismo optó por invertir mucho en la reproducción y en el crecimiento temprano, probablemente le va a quedar menos resto para poder mantener y repararse y eso va a causar senescencia, ¿sí? Envejecimiento corporal. Otra opción es que otra cosa que sabemos es que la selección natural va a actuar más intensamente en etapas prerreproductivas, ¿sí? Antes y durante la reproducción y no tanto después. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Piensen en un rasgo beneficioso que aparece, una variante beneficiosa que aparece y que aparece tempranamente en el desarrollo, tempranamente antes de la etapa reproductiva. ¿Qué va a pasar con los descendientes, digamos, con los que tengan esa variante? Si les es ventajosa comparada con el resto.
van a sobrevivir más, probablemente dejen más descendencia, esa descendencia va a heredar esa variación, ¿sí? Y por lo tanto va a haber una selección natural que va a actuar favoreciendo el mantenimiento y la propagación de la población de esa variante beneficiosa para la supervivencia. Ahora, supongan que hay un rasgo que aparece beneficioso, pero que en realidad actúa después de que termine el periodo reproductivo, ¿sí? Ponele, por hablar un ejemplo en seres humanos, una variante que nos te da mejor reparación cardíaca pasados los 50 años. ¿Qué va a pasar con esa variación? Se va a morir con la persona. ¿Y puede ser seleccionada? Si la diferencia aparece recién después de la reproducción, o sea que hasta que se reprodujo es igual a todos. ¿Hay alguna posibilidad de que por reproducción diferencial se propague? No. A la hora de tener más descendencia no te sirve sobrevivir, cosas que te ayudan a sobrevivir después de tu periodo de tener descendencia, ¿sí? Entonces no va a haber una selección natural que ayude a propagar eso. Ahora pensémoslo a la inversa. Variantes que son perjudiciales. Una variante perjudicial en un periodo prereproductivo. ¿Qué va a pasar? La descendencia va a tener eso. Por empezar, los que tengan eso van a tener menos chance de sobrevivir, menos chance de dejar descendencia, ¿sí? O sea que en promedio van a dejar menos descendencia. Y encima su descendencia va a estar en el mismo problema. O sea que la selección va a tender a eliminar esa variante de la población, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa misma variante, la que te hace que te empiece a fallar el corazón, aparece a los 50 años? Pasada la etapa reproductiva. Y se estiman a los 50 años todos. Nada, o sea, a nivel de selección no va a haber ningún proceso que elimine esa variante de la población, con lo cual esa variante se va a propagar al azar, porque tampoco tiene ventajas, pero va a ir quedando. Por lo tanto, las variantes que son perjudiciales después de la etapa reproductiva no se pueden purificar por selección, entonces se van quedando y van acumulando. ¿Sí? Entonces tenemos que cuando la variación afecta el desarrollo temprano de la capacidad reproductiva, hay selección natural, pero hay pocas ventajas en mejorar la supervivencia postreproductiva. Y si uno no suma, termina restando. Con lo cual, al no haber una selección natural que ayude a sostener variantes que aumentan la longevidad, sobre todo pasado el periodo reproductivo, lo más probable es que esas variantes que aparezcan vayan quedando y se vayan acumulando. Y eso genere la acumulación de senescencia, digamos, la falta de sostenimiento de mecanismos que eviten el envejecimiento. Estas son como el porqué más de un punto de vista evolutivo, ¿sí? Ahora, después está también el porqué mecanístico. Entonces, la hipótesis del desgaste dice que con el tiempo vamos acumulando mutaciones somáticas. ¿Se acuerdan que cada vez que una célula se reproduce y duplica su ADN puede producir errores de copia? ¿Sí? Esos errores de copia son mutaciones, pueden ser neutrales en su gran mayoría, pueden ser perniciosos, algunos pueden ser beneficiosos. La idea es que con el tiempo todas las células que tenemos pasaron por más eventos mitóticos, ¿sí? Son hijas de más generaciones de reproducciones y por lo tanto han acumulado más genes con defectos, un mosaico. Acuérdense que hablamos de los mosaicos genéticos cuando hablamos de reproducción sexual. Y eso hace que cada vez haya más proteínas defectuosas y que todo ande cada vez peor, ¿sí? Y esto se relaciona con la actividad de enzimas de reparación de ADN, o sea, esta idea de que con la edad van bajando la actividad de las enzimas que reparan el ADN. También a la acción constante
de lo que llaman especies de oxígeno reactiva, los famosos radicales libres, esta idea de que la oxidación y todo lo que, y digamos, la base por detrás de toda esta cosa, este chamullo de los antioxidantes, que es la idea de que hay ciertas reacciones que se producen como parte del metabolismo que liberan moléculas con oxígenos muy reactivos, con mucha tendencia a robarle electrones a lo que encuentran. Y robar electrones fuera de un ámbito controlado, como es la cadena de electrones, la respiración o el metabolismo celular, suele generar problemas, incluyendo mutaciones, ¿sí? Y lo otro tiene que ver con la actividad de las telomerasas, que son una enzima que lo que hace es regenerar los telómeros. ¿Se acuerdan que la otra vez, a raíz de un comentario de Jero, hablamos de que durante la replicación es necesario, se van acortando los extremos de los cromosomas y que llega un momento en que una célula no se puede reproducir más si le falta todo el extremo de los cromosomas. Entonces hay una enzima que se llama telomerasa que vuelve a regenerar esos extremos, ¿sí? Y está asociado con un rejuvenecimiento de las células en la actividad de esas telomerasas. Otra molécula relacionada es una proteína, un gen que se llama P53, que es un gen que controla muy fuertemente las actividades de proliferación de las células, ¿sí? Básicamente puede parar o iniciar el ciclo celular, ¿sí? Está muy estudiada porque está asociada a la aparición de cáncer cuando se descontrola, y también está asociada a esta idea de edad o vejez celular. Esta hipótesis probablemente la más... Es como la hipótesis por default, ¿no? Es la que no requiere otros supuestos. O sea, todos tenemos nuestra experiencia, dice que las cosas con el tiempo se van rompiendo, desgastando, andan cada vez peor. Lo pueden ver, el típico, todo coche, por ejemplo, con el tiempo funciona peor, aunque andaba perfecto cuando era 0 kilómetros. ¿Cómo se llamaba el gen? P53. P53. Creo que la telomerasa era el que acompañaba La telomerasa es la enzima que estira el final de los cromosomas. Ahora, para probar una hipótesis, ¿qué es uno que hace? Trata de hacer predicciones que salgan de esa hipótesis. Una predicción de esa hipótesis, ¿qué dice? Que si esto es así, entonces la verdad es que no hay una diferencia tan grande entre las tasas de mutación normales asociadas a una mitosis determinada. Las mitosis son todas más o menos iguales, en un ratón, en una persona o en un elefante. Con lo cual, entonces, las criaturas más grandes que tienen más células deberían acumular más errores y deberían envejecer más pronto. Y lo que se observa es al revés. En general las criaturas más grandes son más longevas. No siempre, pero suele ser así. Hace un mes salió un trabajo en el cual midieron por secuenciación genómica la cantidad de mutaciones somáticas del tejido de las criptas intestinales, que es un tejido que tiene una regeneración constante, un constante turnover de células, donde las células siempre están formando de nuevo, y entonces tiene una tasa de mitosis más o menos similar, en la que midieron la cantidad de mutaciones somáticas en distintos mamíferos, desde el ratón hasta el elefante. La predicción que tiene esta teoría es que para que poder ser más longevo necesitas de alguna manera controlar la tasa de mutación somática. O sea que todos lleguemos a viejos por la misma cantidad en promedio de mutaciones somáticas, ¿sí? Y lo que predice es que por lo tanto la tasa de mutación somática tiene que ser más baja, o sea que tiene que haber más reparación, más control, más arreglo de las mutaciones somáticas en especies longevas que en especies de vida corta. Este estudio, que se publicó el mes pasado, lo que encontró fue esto. Acá en este gráfico lo que está graficando es, en el eje X está la longevidad, ¿sí? De 0 hasta 80 años.
en el eje Y, lo que hay es la tasa promedio de mutación por año, ¿sí? O sea, la tasa de mutación cada año. ¿Cuántas mutaciones se encontraron por año? Y cuando graficaron las distintas especies, lo que encontraron es que las especies que viven menos tienen una tasa de mutación más alta y las especies que viven más tienen una tasa de mutación más baja. Y siguen una relación inversamente proporcional, ¿sí? Les leo acá: ratón, rata, esto es un hurón, conejo, perro, gato, tigre, león, una vaca, jirafa, la rata topo desnuda, un lémur de cola anillada, un caballo, un humano. ¿Sí? O sea, este trabajo lo que encontró es evidencia, datos que apoyan esta hipótesis del desgaste. ¿Sí? ¿Quiere decir eso que las otras son incorrectas? No, no necesariamente, pero sí que evidentemente hay una selección natural que actúa controlando la tasa de mutaciones de modo que las especies más longevas puedan mantenerse longevas y no envejecer antes. Bien, otra hipótesis que se asocia a lo que vos mencionabas es la idea de que el envejecimiento es un proceso programado, ¿sí? Es algo que fue seleccionado, que ocurre a propósito. Hay un programa de envejecimiento, no es simplemente un desgaste, es algo activo. Es esta idea de que los organismos tienen una fecha de vencimiento incorporada en su arquitectura genética, ¿sí? Y ¿cómo se llega? ¿Cómo podría haber pasado eso? Bueno, muchas veces tiene que ver con la idea de que hay una presión selectiva a invertir tempranamente todos los recursos. Y entonces, lo que te queda es que si invertís mucho tempranamente te queda poco para el después, y eso es en cierto modo una especie de programa que te lleva hasta ese proclive a envejecer una vez que pasa la etapa reproductiva. Y uno de los mecanismos que está asociado a este mecanismo es la regulación de la vía de la insulina, ¿sí? Y esto surge de estudios en organismos tan distintos como nematodes, ratones o moscas, en los cuales la manipulación, lo que se observa es que la vía de la insulina, la activación de la vía de la insulina, que es una activación que tiene que ver con el balance energético y el crecimiento, inactiva en todos estos organismos distintos el mismo factor de transcripción, un factor de transcripción que se llama FOXO. Cuando se activa artificialmente, de alguna manera, en algunos organismos, este factor de transcripción, lo que se observa es que aumenta el tiempo de vida celular y tiende a aumentar la longevidad del organismo, ¿sí? Tanto en nematodes como en ratones como en moscas, intervenciones experimentales que promueven la expresión de este factor FOXO resultan en los organismos experimentales viviendo más que los controles. Estas ideas están detrás de un montón de potenciales sustancias rejuvenecedoras de las que siempre cada tanto se hablan en medios porque alguien escribió un libro, salió un trabajo, alguna cosa, como por ejemplo el resveratrol, que sale del jugo de la uva, esta idea de que tomas una copa de vino tinto una vez al día, vas a vivir más, que te protege tal o cual cosa. Todas estas cosas están asociadas, también hay otra que es la idea hay experimentos en las que se pone hacia ayunar, se pone como en limitación de nutrientes a nematodes, generan que esos nematodes vivan más tiempo. Y también está asociado con la idea de que vos bajás esta vía metabólica de la insulina y activás este factor de transcripción e incrementás la longevidad celular. Y de ahí viene algo que practica una fracción importante de gente, que es esta idea de lo que llaman ayuno intermitente, que es algo así como comer un día sí y un día no para aumentar la longevidad, para vivir más años. ¿Funciona? Váyanos a ver.
Otra hipótesis que también la dijeron hace un rato es la idea de que lo que se va pasando es que se van perdiendo células madre. Si tenemos un plan corporal en el cual a partir de células totipotentes embrionarias tenemos células pluripotentes y finalmente células diferenciadas y no hay un camino para atrás y lo que contamos para hacer nuestras células diferenciadas son solamente una reserva de células madre determinada, nada es inmortal, esas células madre por acumulación de mutaciones o lo que sea se pueden ir muriendo y como no las reemplace, eventualmente te vas quedando sin células madre que te reemplacen los tejidos y eso genera envejecimiento de los tejidos y finalmente senescencia. ¿Sí? Y eso está asociado a la observación de que el envejecimiento trae aparejada la pérdida de capacidad reparativa y regenerativa. Y que esa pérdida está asociada o a la pérdida de células madre o a la pérdida de los entornos que las mantienen. ¿Sí? Se cree que una parte importante de mantener una célula madre no es la célula madre en sí, sino que esa célula madre está en un entorno controlado que se llama nicho, que la sostiene como tal. Si ese nicho desaparece, la célula madre se diferencia o se muere. Y en ese caso la idea es que si uno descubre qué pasa con las células progenitoras, uno podría tratar de encontrar la manera de retrasar o incluso revertir los procesos de envejecimiento. Ahora bien, otra observación es que no todos envejecemos. ¿Sí? Hay algunas especies que parecen envejecer muy lento y hay algunas que parecen no envejecer en absoluto. Un ejemplo es la tortuga de Galápagos, que mantiene su vitalidad y su fertilidad indefinidamente. O sea, no se ha visto que las tortugas de Galápagos, que se sabe que se llegan a ser muy viejas, tengan necesariamente procesos de senescencia. Y ejemplos más extremos son, por ejemplo, en los nidarios, la hidra, que ya vimos, o algunas medusas, en donde no existen procesos de senescencia. La reparación es continua y perfecta, y estos animales, al menos fisiológicamente, no envejecen nunca, son eternamente jóvenes. No son inmortales porque siempre alguien se los puede comer, algo les puede pasar y se pueden morir, pero no envejecen nunca. Bueno, y con esto terminamos lo que les quería contar de desarrollo embrionario, postembrionario de animales y nos queda hacer un repaso muy rápido en lo que queda de la tarde de desarrollo en plantas.